Hola, buenas noches. Empezamos aquí el canal deportivo dentro de nuestros especiales de plató. Hoy vamos a hablar de taekwondo, un deporte con muchísimos años que se practica en Canarias, con muchísimos deportistas. La pandemia un poco pasó factura, sobre todo a los deportes de contacto, y bueno, el taekwondo considerado como un deporte de contacto, pues hubo momentos en que el deporte estuvo estacionado, sobre todo porque no se podía practicar, pero bueno, ha pasado ya esos malos momentos y pues está cogiendo carrerilla, como se dice popularmente. Hoy tenemos dos invitados en nuestra casa. De frente tenemos a Juan José Toledo, vicepresidente de la Federación Insular de Taekwondo, y muchísimas cosas más que ya tendremos tiempo de hablarlo, sobre todo a nivel nacional. Buenas noches, Juanjo. Hola, muy buenas noches. Digo que ya hablaremos de todo lo que tú eres a nivel nacional, pero bueno, porque me decía Antonio fuera del micrófono, y ahora lo presento al presidente, que dice, bueno, él lo sabe porque habría que tener, anotando mucho ahí para decir los títulos que tiene y lo que hace a nivel nacional a Juan José Toledo. Y a mi izquierda se encuentra Antonio Rico, presidente de la Federación Insular de Taekwondo, Federación de Gran Canaria, colaborador de esta casa en otros programas y buen amigo. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí. Sí, además como ya la audiencia te conoce, no a lo mejor deportivamente, pero sí en otros temas, sobre todo temas médicos, y que ha colaborado con nosotros en algunos programas y ha estado llevando alguna sección nuestra dentro del programa No Somos Mayores, que ahora no está en antena, pero que posiblemente a lo mejor vuelva dentro de unas temporadas. Vamos a hablar de taekwondo. Antonio, ¿cómo está ahora mismo el taekwondo después de esta pandemia que le pasó factura? Sobre todo fue uno de los deportes que más factura le pasó por el tema de llamarse deporte de contacto. ¿Cómo se encuentra hoy? Bueno, ahora ilusionado. Realmente ha sido muy duro estos 2 años en los que no hemos podido tener casi ningún tipo de actividad, porque realmente se cerraron pues prácticamente todas las instalaciones deportivas, no solo los gimnasios más específicamente, sino también todas las actividades, pabellones, etcétera, donde podemos hacer nuestra actividad de competición. Realmente esto ha supuesto no solo un duro golpe, sino además una merma en la capacidad de muchos de los deportistas que han tenido que entrenar solo. Al final, el deporte del taekwondo y el hapkido, que también es una parte importante de nuestra federación, son unos deportes en los que la parte de cercanía, la parte de competición, la parte de ver cómo mejoramos esas capacidades, es muy importante compartirlas y es muy difícil hacerlo, esos entrenamientos aislados y solos. Es como si en un equipo de fútbol o de balonmano tú entrenaras solo. Realmente para recuperar la forma o no perderla puede estar bien, pero realmente para mejorar las habilidades que son inherentes a nuestro deporte es indiscutible que las hemos perdido. Han sido 2 años bastante duros, pero ahora ya estamos en otro momento y yo quiero tener ilusión porque de alguna manera empezamos otra etapa y esta etapa tiene que dar respuesta a nuestros deportistas e intentar volver a los niveles que hemos tenido, porque el taekwondo entra en Canarias, pues si nosotros hacemos un breve recuerdo de mano de aquellas personas coreanas que llegaron, una población coreana muy importante a través de la flota pesquera que llegó al puerto de La Luz en Las Palmas y que se radicalizaron aquí, y vinieron muchos maestros que pusieron una gran semilla, que fue la del taekwondo y el hapkido en Canarias. Juanjo, sí. Bueno, tú de hapkido también sabes bastante, ¿para qué vamos a decir? Pero ¿cómo has visto después de esta pandemia, como está diciendo Antonio, sí, la gente lo ha cogido con ganas, ¿no? A ver, los que somos deportistas, pues todos sabemos que lo que queremos es llevar a cabo y practicar por lo que nos gusta, lo que nos apasiona, ¿no? Lo que nos hace estar ahí y vivir de ello, ¿no? O vivir porque no solo porque tengamos la suerte de que sea nuestro medio de vida, sino porque es lo que nos llena, nos da vida, ¿no? En este caso, claro, como decía Antonio, estábamos deseando
de que de una vez por todas esto se fuera arreglando de tal manera que se pudiera volver otra vez a empezar a entrenar. La situación, como decía Antonio, ha sido muy difícil, 2 años sin poder, los clubes todos cerrados, no poder hacer nada de nada, y en casa pues prácticamente pues no se puede llevar a cabo un entrenamiento correcto, llámese de taekwondo o de hapkido, porque el lugar ni es el propicio, ni el sitio es el adecuado, ni hay espacio suficiente para hacer una serie de técnicas que no se pueden hacer en cualquier sitio, ¿no? Por lo tanto, como decía él, con muchas ganas ahora vemos y con mucha ilusión que podemos volver a entrenar, podemos volver en los gimnasios, en los clubes a llevar a cabo lo que nos gusta. La gente está muy ilusionada, no solo los que ya llevan tiempo y estaban parados por la situación, sino mucha gente que ha venido, entre comillas, bien en el sentido, entiéndase lo que quiero decir, que al verse que de no hacer nada de nada, ahora hay mucha gente ilusionada que parece que se anima más a querer hacer actividades deportivas. En este caso, en las artes marciales, las nuestras, taekwondo y hapkido, pues parece que hay gente que quieren incorporarse aparte de los que llevamos ya muchísimos años. Y eso nos hace todavía tener más ganas y más ilusión para seguir en ello, claro, es así. Las relaciones de la federación con los clubes, con los gimnasios, ¿cómo son ahora mismo? Tiene que ser buena. Es indiscutible que al final quien entrena a los deportistas son los clubes. La federación lo que tiene que hacer es un poco hacer un trabajo de difusión del taekwondo y un trabajo de coordinación para intentar conseguir los mayores retos que nos pongamos. Realmente tampoco podemos quejarnos de que hemos estado o que no tengamos ningún tipo de apoyo, muy al contrario. Somos una federación chiquitita, no tenemos una gran cantidad de deportistas muy importantes, pero sí es verdad que hemos encontrado apoyo tanto en el Ayuntamiento de Las Palmas, la Concejalía de Deportes, como en el Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes. Nosotros no necesitamos mucho, simplemente lo que necesitamos es las capacidades tecnológicas para ir avanzando en el taekwondo. Realmente el taekwondo, que es un deporte de contacto, ha incorporado mucha tecnología, porque es un poco como, para explicar un poco, es un poco para evitar el ojo del árbitro, y que esto es como lo del VAR en el fútbol, ¿no? Claro, aquí están los chalecos electrónicos y todo esto. Sigue siendo muy importante, pero indiscutiblemente la necesidad de incorporar elementos electrónicos que lo hagan más justo es importantísimo, y realmente en esto tenemos que agradecer tanto al Ayuntamiento de Las Palmas como al Cabildo de Gran Canaria el apoyo que hemos tenido para incorporarnos, una brecha digital y tecnológica que nos hacía que estuviéramos prácticamente en el año 2008-2010, y que realmente pues hacía que nuestros deportistas no estuvieran lo suficientemente entrenados con esas nuevas tecnologías para saber cómo tenían que hacer la competición realmente. Y además, otra cosa muy importante de nuestro deporte es la protección del deportista. Realmente hemos incorporado numerosos elementos de protección para evitar las lesiones. Yo creo que el deporte tiene finalmente que conseguir que las personas hagamos el deporte, llegamos a los logros que podamos llegar, pero indiscutiblemente respetándonos como personas, respetándonos en la salud y evitando las lesiones. Y la incorporación de la tecnología hace que el deporte sea más justo desde el punto de vista de la competición, y desde el punto de vista de la protección hace que el deporte sea más sano o más saludable y evitemos las lesiones. Y también nosotros nos volcamos en los jóvenes, porque realmente los niños y las niñas es el futuro de cualquier tipo de actividad deportiva, desde todos los puntos de vista. Y ahí, este fin de semana tendremos los Juegos Escolares, que habían estado suspendidos durante 2 años, lo que nosotros llamamos Juegos de Gran Canaria, que de alguna manera incorpora a todos esos niños poquito a poco a lo que es la competición. Realmente la competición, como todas las cosas, es un elemento del deporte, no es exclusivo ni es lo único. No podemos olvidarnos
que la competición es una parte del deporte. El deporte tiene, el taekwondo o cualquier otro, tienen sus entrenamientos, tienen sus punces, tienen, y una parte de ello es la competición. Y no nos podemos olvidar que también el deporte tiene una parte muy importante de nutrición, de aprendizaje en salud y además de aprendizaje en valores, que es lo que al final hace que el deporte sea importante desde el punto de vista de la socialización de los jóvenes, para que así tengamos una sociedad mucho más abierta, más integrada y de alguna forma más respetuosa con todos los valores de las personas. Uh-huh. Bien, bueno, yo creo que me has hecho un análisis grande y muy bien formado. Pero te iba a decir también, las relaciones de la Federación Insular con la Canaria también muy buenas, ¿no? Sí, bien. Porque bueno, aunque el local donde está la Federación Canaria es de la Federación Insular, ¿no? Sí, bueno. Se lo tiene prestado, ¿no? Nosotros queremos compartir. Realmente, vamos a ver, yo llevo haciendo taekwondo desde hace muchísimos años. Yo llegué incluso a tener un club del que fui el presidente, un club deportivo donde fundamentalmente nos dedicamos al taekwondo y al hapkido con niños, porque creemos que ese valor es fundamental, pero realmente aquí hay que construir. Cuando a mí me piden que me presente a la presidencia de la Federación de Taekwondo, yo, que tú sabes que estoy bastante ocupado y que soy bastante inquieto de las cosas, les dije, bueno, no hay ningún problema, pero siempre que el proyecto sea de construcción. Nosotros tenemos que construir. Yo no me puedo preocupar, ni la Federación Insular se puede preocupar en las pequeñas cosas. Nosotros tenemos un proyecto que es verdad que desgraciadamente ha estado interrumpido por estos 2 años de pandemia de una forma tremenda. El dolor que nos ha producido a todos los deportistas el no poder hacer deporte ha sido muy grande, pero nuestro proyecto es de construcción, en el que todos tienen cabida, todos tienen que formar parte y de alguna manera todos tienen que aportar su granito de arena. Indiscutiblemente esto pasa como en los aspectos sociales o como en todo en la sociedad. Si vamos por nuestra cuenta, al final no conseguimos nada, incluso siendo los mejores. Uh-huh. Si vamos de forma individual, incluso siendo los mejores, al final no aportamos nada a la sociedad. Y lo importante del deporte, lo importante de la Federación Insular, lo importante del taekwondo es que dé a la sociedad valores a esos niños, a esos deportistas que en un momento determinado, a lo largo de su vida, porque después tú haces deporte durante unos años o toda la vida y después eso lo trasladas a tu entorno, ya seas fontanero, ya seas médico, ya seas electricista o ya seas carpintero o arquitecto, da igual, en tu entorno siempre vas a transmitir esos valores del deporte, esos valores del taekwondo que de alguna forma hacen que construyamos una sociedad más rica, más justa y mejor. ¿Sí? Ya quedó todo claro. Totalmente. Juanjo, a nivel de competición, taekwondo siempre ha dado muchísimas medallas, muchísimas entorchado, bueno, incluso olímpico, sí. Que además hemos tenido aquí la suerte de traer, porque yo le vaticinaba, tú sabes, a los gemelos, sí, les dije yo con 14 años que quería verlos con la medalla, y al final vino con su medalla. Pues sí. Bueno, me llamó el padre, en el momento que lo conseguía me llamó desde Londres para decirme, mira, lo que tú le hiciste esa premonición, acaba de conseguirla. Y después estuvo él con su medalla. Todos esos triunfos, en los últimos años, Juanjo, ha bajado como el nivel. Ahora te hablo como maestro y como un poco que llevas toda una vida en el taekwondo. Pues ¿qué es lo que ha pasado? Ya no hablo de la pandemia, porque esto pasaba antes de la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado que haya bajado esas conquistas que se hacían y siempre la Federación Canaria iba a copar medallas a no coparlas? Bueno, sí es verdad que ha habido una época donde Canarias ha sido uno de los mayores
en conseguir deportistas de élite en todos los sentidos, pero en este caso que hablamos del taekwondo, es verdad que desde las primeras Olimpiadas en el 84, que no eran las oficiales, eran las que ya se determinaría si se haría oficial o no, ya se consiguió ahí que incluso deportistas canarios como fue en su momento Yolanda Santana de Telde, ya conseguir su logro, su medalla olímpica, aunque fuera de exhibición. Y hemos tenido muy grandes deportistas, no solo olímpicos, sino tenemos campeones de España, campeones de Europa, campeones del mundo, sin ser el caso del olímpico en Londres en el 2012 de Nico, conseguir esa gran medalla, que eso es un logro importantísimo. Tenemos incluso deportistas, incluso en para taekwondo, donde compitiendo a nivel mundial conseguir 4 medallas del mundo, tanto en masculino como en femenino. A la pregunta que me haces, ¿cómo es posible que ahora haya bajado y se vea que el nivel... Bueno, se ha unido una serie de circunstancias, no vamos a echarle toda la culpa a la pandemia y a la COVID-19, sino donde pues diversas situaciones de esos clubes que antes tenían una gran cantidad de deportistas, pues ha ido bajando un poco y ya entonces no ha habido la oportunidad de tener pues lo que se había conseguido hasta ahora, ¿no? Pero no es del todo cierto que no se hayan estado consiguiendo cosas, ¿vale? No a lo mejor a un nivel mundial o olímpico, que olímpicos solamente son 4 veces al año y no todo el mundo tiene esa oportunidad de poder estar ahí, sino que hemos seguido trabajando los maestros, que son unos cuantos que nos dedicamos a ello, y sí se han conseguido logros importantes a nivel nacional y se siguen consiguiendo medallas últimamente a nivel nacional. Incluso tenemos deportistas canarios que están con la selección entrenando y están consiguiendo sus logros, medallas de bronce, de plata, que han sido incluso oro a nivel nacional. Y una sorpresa muy importante, estamos hablando del taekwondo, que es de lo que estamos hablando, pero a nivel nacional, por primera vez en la historia, con toda esta situación de pandemia, el hapkido consigue, con solo 6 competidores, 3 parejas, quedarse tercero de España a nivel nacional en hapkido, con 2 medallas de oro y 1 medalla de bronce. Por lo tanto, sí estamos trabajando, y algunos, hablando de los dos, del taekwondo, son deportistas que están haciendo las 2 actividades. Están haciendo taekwondo, están consiguiendo sus cositas, están haciendo hapkido, y este año, por primera vez en la historia pasado, conseguimos ser tercero de España y coger medallas para Canarias de hapkido, ¿no? Y en taekwondo se sigue trabajando, que sí es verdad que no con los logros que conseguíamos antes, porque todo ha bajado, ha disminuido. Hay incluso, desgraciadamente, menos clubes por la situación que sea, vamos a llamar económica, crisis, lo que sea, pero aún así todos sí estamos consiguiendo logros. Tal vez no se esté publicitando tanto, no tenemos la suerte como tenemos con ustedes, con Canal Deportivo, que hace esta gran publicidad de nuestras artes marciales y siempre está apoyándonos, ¿no? Y no se publicita tanto, a veces nos cuesta muchísimo los logros que conseguimos y que se publiciten en todos sitios, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que hemos bajado, pero se está trabajando. Eso no lo dudo. Se está trabajando, y el ejemplo que he puesto ahora, sí hay medallistas en taekwondo que se están consiguiendo, ¿vale? No, a lo mejor puede ser que hasta más que antes, pero no a tanto nivel. Y lo más espectacular ha sido, por primera vez en la historia, no que participe solo con 2 parejas desde un campeonato de España, donde están todas las comunidades participando, y no con 3 parejas como nosotros, porque además todavía es más difícil, hay más dificultad en el hapkido, porque te aparece categorías de parejas, de tríos, de equipo, de mínimo 6 a máximo 10, y ahí participa desde Madrid, Cataluña, Andalucía, bueno, todas las comunidades, todas las territoriales. Y aparecemos Canarias con 3 parejas y nos quedamos terceros de España. O sea, eso es algo muy importante. Se ve que lo que en su día se sembró se sigue recogiendo, y hay que seguir trabajando, no cabe la menor duda, está claro. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Antonio Rico y con Juan José Toledo. Estamos hablando de taekwondo. Enseguida volvemos.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en este especial dedicado al taekwondo. Estamos hablando con Antonio Rico y con Juan José Toledo. Antonio, hablaba Juanjo que además lo decía, que a veces no se publicita. Los medios de comunicación, ¿qué pasa? Que todavía no asumen que no solo de fútbol se vive en Canarias. Es indiscutible que es mucho más costoso a deportes pequeñitos como puede ser el taekwondo o como puede ser el hapkido conseguir aparecer en los medios de comunicación. Realmente, a lo mejor quizás es un problema nuestro de la federación el no saber comunicarnos con los diferentes medios para conseguir ese pequeño espacio que publicite los logros obtenidos o en un momento determinado cuáles son las actividades. Realmente, hasta que llegó la pandemia, que realmente hemos parado todo, nosotros prácticamente hacemos lo que llamamos vulgarmente los Juegos Escolares o los Juegos de Gran Canaria, en los que niños, por ejemplo, este sábado tenemos apuntado a 400 niños para hacer los primeros Juegos de Gran Canaria. Normalmente hacemos 4 o 5 en el año, patrocinados por el Cabildo de Gran Canaria, donde intentamos llevar ese inicio de la competición, porque tenemos que tener en cuenta, y por eso los llamamos así, juego, porque indiscutiblemente uno de los valores del deporte es el aprender jugando, ¿no? Y nosotros tenemos esos juegos. Realmente una concentración de 400 niños, nosotros entendemos que debía tener mayor repercusión mediática, pero desgraciadamente quizás no tenemos las capacidades suficientes para conseguir esa publicitación. Después, por la tarde, tenemos un campeonato a nivel provincial para determinar las personas que en un momento determinado van a ir al campeonato de Canarias para finalmente ir al campeonato de España. Realmente, bueno, es simple y llanamente que a veces sí es cierto que los deportes más mayoritarios ocupan ese mismo espacio y realmente competimos quizás con el espacio en los fines de semana, porque indiscutiblemente los chicos tienen que ir a hacer el deporte pues con los padres o con tal, y pues indiscutiblemente esos campeonatos se hacen en fines de semana, y también es cierto que en los fines de semana también se producen los eventos deportivos más grandes, como pueden ser el fútbol, baloncesto, etcétera, etcétera, e indiscutiblemente pues a veces se ven un poco amortiguados o apagados por esa coincidencia. Claro. Tú decías, Juanjo, como afirma Antonio, pero bueno, cuando se consiguen esos premios, esas medallas, esos campeonatos de España,
es un poco triste, ¿no?, para el deportista ver que parece que se lo ha ganado la tómbola de San José Artesano, ¿no?, con lo que cuesta un campeonato de eso, ¿no? Pues sí, desgraciadamente, después de todo una temporada, un año luchando, preparándose para poder y entrenando muchísimo y tratando de evitar lesiones, como decía Antonio, con esa preparación, esa metodología o ese entrenamiento específico de evitar lesiones, ¿no? Es muy duro que llegues te consigas clasificar, con lo difícil que es participar en un campeonato de España donde hay otras 16 comunidades autónomas y donde a la vez participa también una selección española, que consigas una medalla, sea la que sea, y que te enteras tú y tu familia y tus compañeros y llegas aquí y prácticamente se hacen esfuerzos intentando de que por lo menos se publicite, se diga algo, que se vea que estamos trabajando, que estamos intentando conseguir pues para nuestra tierra algo importante en el deporte que practicamos, ¿no? Y a veces pues sí, nos desilusionamos un poquito viendo de que no se nos da toda esa publicidad que a lo mejor pues... Y sobre todo, Juanjo, porque estos deportistas son por amor al arte. Totalmente. Cuando hablamos de otros deportistas que cobran muchos miles y miles de euros, pero en este caso el deportista de taekwondo, que entrena muchísimas horas, un trabajo terrible, que consigue una medalla ante muchísima gente y que no aparezca en ningún lado, y con poco más que se la han regalado, ¿no? O sea, que duele, ¿no? Sí, duele mucho, y como dices, encima no es gratuito. O sea, el esfuerzo, lo que te tiene que gustar para tú mínimo 3 días a la semana, 4 o 5, ir X horas a tu club, a tu gimnasio a entrenar, el esfuerzo que tienes que hacer, incluso económicamente. Porque, claro, encima te cuesta. Tú te tienes que pagar tu club, te tienes que pagar tu licencia, tienes que estar federado. Si eres menor, a tus padres es un costo añadido, tiene que pagar pues tu club, las licencias. Es un trabajo bastante arduo y duro, pero bueno, yo sinceramente no me desanimo, voy a seguir luchando y batallando, llevo toda la vida, y lo que animo es al que, como a nosotros nos gusta, pues hay que seguir creciendo, hay que crecer y hay que sumar, y si hacemos lo que nos gusta nos va a hacer mejores. Claro. Y los niños con los años pues serán mejores personas y estarán más educados y sentirán de alguna forma la necesidad de hacer algo en la vida que no sea solo porque te pagan, así de claro. Antonio, comentabas por arriba, pero además hay que vender la moto de quien la compra, y en este caso las instituciones públicas, deportivas, están apoyando al taekwondo. Sí, es verdad que nosotros no pedimos mucho. Realmente, al ser una federación pequeñita, no necesitamos grandes cantidades de dinero, y hemos encontrado un verdadero apoyo y ánimo. Es verdad que siempre te gustaría un poquito más, pero bueno, yo creo que es justo reconocer el esfuerzo y la colaboración que tenemos. Es verdad que en los deportes minoritarios muchas veces al final tienes que tener un poco la sensación del deber cumplido, ¿no? Tanto del deportista como del equipo federativo o de las personas que trabajan, los maestros, los diferentes entrenadores, los que coordinan toda la actividad administrativa de los clubes o de la federación. Realmente un poco lo que tenemos que tener es que hemos hecho el esfuerzo, que hemos hecho el esfuerzo adecuadamente, que hemos hecho las cosas, el trabajo, y al final pues un poco también recoger los frutos, como decía antes Juan José, porque realmente tampoco es que tengamos un deporte que es estéril. Simple y llanamente el valor más importante es la tranquilidad del deber cumplido, la satisfacción de haber realizado un deporte que nos gusta y que de alguna manera en un momento determinado ese esfuerzo ha tenido una serie de rendimientos, ya no solo en salud, sino también en la obtención de algún tipo de mérito, algún tipo de medalla, o simple y llanamente el crecer en el aprendizaje del deporte habiendo conseguido el cinturón negro, o de alguna manera en alguno de los exámenes pues un dan más que
te hace que los demás reconozcamos el esfuerzo que tú has tenido para llegar a ese cinturón, para llegar a ese dan o para llegar a esa medalla. Y hablando de las instituciones, los ayuntamientos, tú hablabas del Ayuntamiento de Las Palmas, ¿hay algún otro ayuntamiento que haya colaborado con la Federación Insular? Sí, el Ayuntamiento de Telde es la sede básica de donde hacemos toda la actividad de competición. Realmente ellos siempre tenemos un pabellón dispuesto en la ciudad de Telde para dedicarlo ese fin de semana al taekwondo. Yo creo que fundamentalmente son los ayuntamientos, tanto Telde como Las Palmas, que más nos apoyan, y el Cabildo de Gran Canaria. Sí, por la Dirección General de Deportes, nada. Después es verdad que algunos ayuntamientos colaboran con algunos clubes de los que nosotros tenemos en esas ciudades, por ejemplo en Firgas, o por ejemplo en Galdar, o por ejemplo en Arucas, o por ejemplo en Agüime. Es decir, que no podemos decir que estemos abandonados, no, pero realmente a veces un poquito más de apoyo sí que vendría bien, porque indiscutiblemente, pero no solo al taekwondo, también a otros deportes de contacto o también a deportes minoritarios. Es decir, al final un poco, quizás con pocas cantidades o con poco esfuerzo, el apoyo para los deportes más minoritarios es muy importante. Y puedo hablar de petanca, o puedo hablar de juegos del palo, o puedo hablar de deportes que no son muy difundidos dentro de nuestra comunidad, ¿no? Son deportes más minoritarios, pero que realmente necesitan el apoyo de las administraciones para poder conseguir y poder esa publicidad y esa difusión dentro de la sociedad. La figura del Cabildo Insular de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes, bien también, ¿no? Bien, la verdad es que siempre están abiertos a que estemos allí, a que se reúnan con nosotros y a atendernos. Es verdad que no lo conseguimos todo, también es cierto que bueno, eso entra dentro de lo normal. Nosotros pedimos y a veces ellos dan, ¿no? y ellos a veces no nos dan, ¿no? Pero bueno, realmente no podemos tampoco tener una crítica hacia las instituciones. Yo creo que es importante, pero fíjate tú, es tan importante como que aparezca un responsable político a entregar las medallas, por ejemplo, a los chiquillos. Eso es súper importante, porque en el fondo es un reconocimiento a su labor, hacia su actividad, y también hacia ese mérito que han tenido al conseguir una medalla, y que se la ponga pues un alcalde o un concejal, que de alguna manera tienen un reconocimiento que es importante. Esperemos que los alcaldes y concejales de deporte bueno, pues tomen nota, porque a veces mandan al adjunto, ¿no? El adjunto que lleva del otro del señor. Eso sí lo sabemos nosotros, no lo está diciendo el presidente de la Federación Insular. Lo dice Canal Deportivo, que hay veces que vemos que, bueno, en otros casos no, en otros casos vemos al concejal de deporte en 500 sitios a la vez, ¿no? Somos testigos, pero también en otros vemos cómo va el señor que lleva unos papeles dentro de la concejalía de no sé qué. Yo creo que, como dice Antonio, a los niños les gusta ver a la máxima figura del deporte ahí, entregando las medallas. Juanjo, el hapkido. Sí. El hapkido, ese desconocido dentro de esta federación. No digo desconocido por los practicantes, sí, sino a nivel popular, ¿no? Porque el hapkido, defensa personal, la gente lo asume como defensa personal, pero hay competición, hay todo exactamente igual que el taekwondo. Correcto, ¿no? Pues prácticamente lo mismo, lo que pasa que en este caso las competiciones, el hapkido es como arte marcial duro por la defensa personal, ya que en la defensa personal pues existen una serie de técnicas donde si fuéramos a competir pues se haría daño, ¿no? Entonces se regula de tal manera con un reglamento de competición donde se hacen toda la serie de técnicas que entran específicas, sean de lusaciones, inmovilizaciones, barrido, saltos, patadas, caídas, manejos de armas, defensa contra armas, palos, etcétera, y entonces pues
es prácticamente, como decías, muy similar. Ya quisiéramos nosotros conseguir las competiciones que se hacen de taekwondo. También es verdad que el número de licencias es muy inferior al del taekwondo, y no es que sea tan desconocido, porque en verdad el hapkido llegó, hablo a Canarias en el año 70, en los años 70, cuando llegaron los primeros maestros nativos coreanos. Llegó, además, me llama la atención que el maestro Chan coreano que llegó no daba ni taekwondo ni hapkido, daba karate. La antigua, ¿no? Bueno, eso venía de la invasión de Japón sobre Corea, claro, antiguamente, y bueno, pues él aprendió karate y es lo que dio al principio aquí. Coincide que en ese mismo club que él daba karate, uno de los primeros maestros coreanos de taekwondo, que fue el maestro Chung-Go Lee-Yun del gimnasio Lee, que no empezó en el gimnasio Lee de la calle Purabhaskara, empezó en el gimnasio King de la Plaza de la Victoria. Pues un señor coreano que no era maestro de taekwondo, sino que él vivía aquí, como decía nuestro presidente Antonio, llegó con el tema de los barcos y demás y tal, la flota pesquera y las familias que llegaron a Canarias. Su señora se dedicaba a la acupuntura, él se dedicó y montó un club para que otros maestros dieran taekwondo, que fue uno de los primeros fue el maestro Lee Chung-Go, que después al año, que fue donde comenzamos la mayoría de los que empezamos en Canarias, se marchó y montó su gimnasio, el gimnasio Lee. Ya en el 74, el primer presidente de la Federación Canaria de Taekwondo y disciplinas asociadas y demás, el señor Suárez, vio que hacía falta el hapkido en Canarias también, porque había a nivel internacional, mundial, en toda Europa y en Estados Unidos, pues se hablaba mucho del hapkido, no tanto como del taekwondo, se hablaba, y se visitó en aquella época el consulado de Corea, pidió a algún profesor preparado y le hablaron del maestro Kim Sung-Kung en el 74, y en el 75 se empezó con el hapkido en Canarias, se empezó desde el 75. Es más, tenemos la suerte a nivel nacional de ser casi los primeros en hapkido a nivel nacional, los primeros maestros o grandes maestros que llevamos nosotros de hapkido a nivel nacional, porque anterior al maestro Kim Sung-Koo, a Chung-Go Lee-Yun, a Kim, al maestro Ban en el año 84 y demás, estuvo en el 66-68 los primeros maestros que llegaron a Madrid de taekwondo de hapkido. Quitando esos dos del gimnasio Cumicho en Madrid, el resto ha sido todo en Canarias. O sea, a nivel nacional, Canarias es una de las grandes potencias del hapkido. Pues ahí queda dicho. Vamos a hacer una pausa y llegamos a la parte final de este canal deportivo. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad.
Estamina, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este especial de Canal Deportivo de Taekwondo. Estamos hablando con Antonio Rico y con Juan José Toledo. Antonio, tú además como presidente, el tener un vicepresidente como Juan José Toledo, un histórico del taekwondo y del hapkido, ¿no? Bueno, fundamental, porque realmente es uno de los grandes maestros sucesores. Realmente es verdad, y él lo ha contado, toda esa gran cantidad de maestros coreanos que llegaron en un primer momento y que formaron escuela, una escuela que se continuó con algunos profesores aquí en Gran Canaria, como Miguel Bueno, que está en Galdar, y como Juan José Toledo, que de alguna manera llegaron a estar en un gran nivel y realmente han sido los seguidores de una gran escuela. Iba a decir mejorada, pero creo que sí, que me voy a atrever, porque fueron capaces de coger lo mejor de cada casa. Y de alguna manera son unos grandes maestros, además, en el caso de Juan José, reconocido a nivel nacional, porque es el responsable del hapkido tradicional a nivel de toda España. Además pertenece a la Junta de Hapkido, además es miembro de la Federación Española en varios departamentos. Realmente tenemos a unos grandes maestros que ya son de aquí y que de alguna manera han seguido formando, porque ahora también hay que reconocer que tenemos maestros en los diferentes clubes que ya no son coreanos y que realmente están realizando una gran labor. Prácticamente en todos los clubes que hay en Gran Canaria, todos los maestros que los están llevando son canarios y que de alguna manera se han formado, han crecido, han aprendido y han sido capaces de ahora transmitir esos conocimientos a los más jóvenes. Porque no nos podemos olvidar que el deporte en los jóvenes es súper fundamental para adquirir buenos hábitos y que de alguna manera cultiven la salud. Bueno, además, lo decía Antonio, dice que ha mejorado, pero posiblemente los maestros canarios cogieron lo mejor de cada casa, de todos estos maestros coreanos, pero yo creo que mejoraron la fórmula, ¿no? Me da la impresión, José, y nosotros como testigos también muchos años viéndolo, ¿no? Tengo que ser muy sincero y ser honesto, y es la verdad. Pero tiene su explicación. Los primeros nativos maestros coreanos que llegaron, pues algunos venían incluso del ejército, una disciplina muy férrea, donde era el ordeno y mando, donde las clases eran con un palo, donde no se hablaba prácticamente nuestro idioma, tenías que imitar lo que decía el maestro y te corregían pues con la varita. Era otro método, no había la metodología que hay hoy en día, ni los conocimientos hoy en día. Para ser maestro tienes que pasar por una serie de cursos de formación muy importantes, además ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, donde ya no es que como antes que eras monitor, entrenador, no, ahora tienes que pasar por una serie de formación y asignatura oficialmente para incluso poder impartir clases hasta en organismos oficiales, colegios, universidades, etcétera, como son las distintas titulaciones que digo oficiales. Se siguen haciendo las titulaciones federativas porque se solapan con las de T1, T2 y T3, porque de alguna forma se homologan algunas de las asignaturas, como pasa en otras especialidades o en otras carreras, en este caso deportiva, como estamos hablando, ¿no? Y sí es verdad, ¿por qué? Porque ahí ya entramos con la metodología que antes no existía prácticamente, antiguamente. Estábamos hablando de lo que decíamos, me imitas, haces lo que yo hago, que es lo que vale, y ahora pues hay una metodología, hay una psicopedagogía, estamos hablando de muchos niños en edad escolar y niñas, pues hay una educación física, hay una cosa muy importante que es la psicomotricidad, y bueno, pues eso deriva que sí o sí, quieras o no quieras, la preparación tiene que ser muy superior. Que se ve que algo, como se decía, que hemos conseguido los que hemos llegado a maestros, que ya somos muchos en Canarias,
formándonos y trabajando, y no dejamos de formarnos y estar al día para poder seguir, y se ve algo un poquito distinto, por decirlo de alguna manera, a lo de antes. Sí, es verdad, lo de antes era un poco más nativo y con mucho respeto, con mucho honor, con mucha disciplina, pero la disciplina a lo mejor en aquella época es un poco más férrea, más para mí militarizada. Que no digo que no era lo correcto, o sea, pero nos tenía que gustar muchísimo para aguantar, ¿no? Para aguantar los entrenamientos, las horas, los palos, las palizas, y no era como ahora que te llevas a correr a un chico o una chica que le has preparado físicamente con todo lo que hemos hablado y metodológicamente, sino que ahora sales a correr y haces 40 kilómetros y no nos sirves. O vienes a entrenar y haces 6 horas y te pegas tal, o si no, no vale, ¿no? Pero bueno, eso no quita que ellos no hicieran lo que para ellos era lo correcto, que sigue siéndolo, porque era esa época, no había otra, ¿no? Claro. Por eso sí es verdad que la cosa ha mejorado un poco, pero por esa preparación que tenemos, que a lo mejor antes no había. Claro. No había. Y eso pues pasa factura. ¿Hacia dónde quieres que camine esta Federación Insular de Gran Canaria de Taekwondo? Bueno, pues simple y llanamente a mejorar los resultados de los clubes, a trabajar con los equipos insulares para que de alguna manera mejoren lo que han ido consiguiendo en sus diferentes clubes, y que eso sea una consecución de objetivos a nivel regional y a nivel nacional. Realmente lo importante del trabajo federativo es el trabajo de coordinación de los diferentes profesionales que están ahí, que son muy buenos, y de alguna manera intentar que entre todos exprimamos el limón al máximo para que un niño que llega al deporte sea capaz de conseguir los mayores éxitos en función de sus capacidades, y siempre y cuando no olvide del estudio, porque indiscutiblemente es la parte fundamental. El deporte es una parte de la vida, pero indiscutiblemente no podemos centrarnos solo y exclusivamente en el deporte, porque si se abandona el resto de las necesidades, pues indiscutiblemente al final tendríamos a chicos y a chicas que su aportación a la sociedad se vería disminuida. Nosotros vamos a intentar aprovechar todas y una de las capacidades de los jóvenes que vengan y encuentren el taekwondo como su deporte preferido, para llegar a los mayores logros, sin olvidar el resto de las cosas, los valores sociales, el estudio, los amigos, los compañeros, la diversión, que también tiene que hacerse, porque eso es nuestra vida en completo, la familia, etcétera, etcétera. Vamos llegando al final de este canal deportivo especial de taekwondo, pero te cogemos a ti, Juanjo. ¿Qué le dirías tú a los padres, a los niños, a los que son practicantes de taekwondo y los que no son, que pueden ser futuros practicantes? Ahí tienes, yo creo que esa es tu cámara. ¿Qué le dirías tú? Pues aprovechando y agradeciendo la ocasión, en primero a los que ya llevan practicándolo, lo hacen, pues que no se desanimen, que todos tenemos nuestros malos momentos, que hay que seguir trabajando y luchando para conseguir los logros que nos proponemos en la vida, que es una ayuda muy importante para el resto, como decía Antonio, nuestro presidente, en relación a que nos va a ayudar incluso en otros momentos, incluso en los estudios, porque a veces hace falta incluso de alguna forma desconectar, desfogarse para poder seguir llevando a cabo otros temas como la importancia de los estudios, ¿no? Y a los que aún todavía no se han decidido, pues bueno, pues que sepan que tienen un arte marcial que además es olímpico, que no se preocupen si no le gusta la competición, porque como arte marcial hay zonas, departamentos del taekwondo y del hapkido que no tienen por qué competir. Está el tema del arte marcial puro, de la técnica, del saber utilizar una herramienta como son las armas naturales simplemente para poder en un momento determinado defenderse, o para su salud, por el gran trabajo que decíamos que llevamos a cabo desde la pequeña edad en poder utilizar anatómicamente nuestro cuerpo para
para estar mejor formados en todos los sentidos. Si se lleva así a la práctica, se tienen que animar porque van a conseguir hacer una actividad física, deportiva y un arte marcial que le va a ayudar prácticamente en toda la vida, como personas y como deportistas, a formarse de alguna manera, insisto, aunque no le guste la competición. No hay disculpa para practicar nuestras artes marciales porque no, es que a mí no me gusta, yo no valgo, me da miedo. No existe ni en el taekwondo ni en el hapkido. Podemos practicar cualquiera de las dos, se pueden animar. Yo les digo y les animo a que así lo hagan, porque podrán llevar a cabo un arte marcial sin ningún tipo de problemas, en el sentido de que no tienen que tener esos miedos, entre comillas, que a veces existe a la persona que dice, es que eso de que te den un golpe, te den una patada, te den un puñetazo, bueno, pues no hace falta. Hay herramientas para ello, hay manoplas, hay pau, hay sacos, donde no hace falta pelearse con nadie si no le gusta. De todas maneras, como decía nuestro presidente Antonio, nuestro deporte está totalmente regulado de tal manera que se protege muchísimo al competidor, no solo con las protecciones que se llevan, sino con un reglamento que se impide pues golpear en determinadas zonas y hacer daño al contrincante. Por lo tanto, insisto, animo a los que todavía no están decididos, que sepan que uno de los artes marciales, los deportes más completos, es el taekwondo, y como compañero el hapkido para la defensa personal. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Estaríamos hablando con Antonio y con Juan José Toledo muchísimo tiempo sobre taekwondo. Habrá más ocasiones. Además, sobre todo lo hablábamos fuera del micrófono. A lo mejor estos últimos años, bueno, pues a nivel federativo hemos tenido a lo mejor algún enfriamiento de relaciones, no con el deporte, que hemos seguido siempre llevándolo aquí, además Juanjo lo sabe. Pero bueno, empieza una nueva etapa también con la Federación Insular y el Canal Deportivo, y bueno, habrá bastantes más ocasiones de tenerlos por aquí, de hablar de taekwondo, y bueno, porque vamos a estar volcados con este deporte. Gracias, Antonio Rico. Gracias a ustedes. Presidente de la Federación Insular, gracias por estar aquí. Bueno, como tú sabes que te tenemos en diferentes disciplinas, no solo deportivas, pues bueno, para nosotros es un placer tenerte. Muy bien, muchas gracias, encantado. Gracias, Antonio. Y Juan José Toledo, lo mismo, vicepresidente de la Federación Insular de Taekwondo, muchísimas cosas más, que es un enamorado del taekwondo y del hapkido, y bueno, pues tú sabes que para nosotros es un placer tenerte por aquí. Lo mismo, y como siempre, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la gran labor que hacen por todos los deportes, en este caso por el nuestro, el taekwondo y el hapkido. Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Bien, pues con las palabras de Juan José Toledo y de Antonio Rico, bueno, pues directivos, que los directivos hay que hacerles también hay que ponerles un monumento, porque las horas que emplean, que reciben las críticas, que le dan palos por todos lados, que no cobran un duro, que meten muchísimas horas, que la quitan a su familia y a su ocio, y son los que a veces no se les reconoce esa labor. El Canal Deportivo lo tiene claro, y los directivos para nosotros son sagrados. Señores, gracias por estar ahí. Les espero, como no, la semana que viene aquí en Canal Deportivo. Hasta siempre.